años después. Y ahí es que me engancho. ¿Por Exacto. qué? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿por qué esos 10 años? ¿Por qué no lo fui de largo? Sí tenía toda la predisposición. Pasaron 10 años en el aire. Muy bien, muy buena pregunta. Por eso que siempre decimos, ¿no? Y presten atención a esta parte. Por eso siempre decimos de que la persona llega más rápido al TUS, o mejor dicho, llega más rápido a la adicción, tomando en cuenta talla, peso, sexo, genética y al último que dice, personalidad. Hay personalidades más vulnerables, hay personalidades menos vulnerables y la adicción va a llegar de manera más prolongada, ¿verdad? Entonces, según la personalidad, según básicamente, según el temperamento y carácter. El carácter tiene mucho que ver ahí y el carácter se va formando, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en lo que es personalidad, porque si nosotros no sabemos cómo se arma la personalidad, no vamos a entender absolutamente nada de lo que son los trastornos de la personalidad y sobre todo este trastorno de la personalidad límite. El trastorno de la personalidad límite, ustedes lo tienen que saber al revés y al derecho, porque ustedes van a trabajar con esos diagnósticos de trastorno de personalidad límite. Las borderline, las mujeres borderline. Por eso, qué importante es saber eso. Qué importante es saber el trastorno de la personalidad antisocial, porque ustedes van a trabajar con gente antisociales. Ya, entonces, lo que pasó contigo, indudablemente, tuvo mucho que ver lo que es la personalidad. Hay personas que en 3 años ya son adictos, en un año ya son adictos. Hay otros que en 15 años recién están siendo adictos. Por eso que siempre decimos, ¿verdad? Siempre decimos, mi estimado Enrique, siempre que decimos que esta enfermedad es progresiva. La enfermedad de la adicción, la enfermedad del trastorno de uso de sustancias, Catalina, es una enfermedad progresiva, no llega a la vida del usuario de la noche a la mañana, esto es progresivamente, poco a poco, poco a poco. Entonces, eso hay que considerar. Muy bien. Anthony Román, buenas noches, te escuchamos. Anthony, te escuchamos. Sí. Doctor Río Frío, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, que Dios lo bendiga, grupo. Buenas noches con todos, que Dios los bendiga. Doctor, más que nada la pregunta era la siguiente. Mire, este, la, cuando el consumo experimental uno llega recién a probar la sustancia psicoactiva, pues definitivamente hay algunos que se pegan y otros que no, ¿no? Sí. Cuando uno llega ya al consumo social, es cuando ya comienza usted, dijo una palabra muy importante, se cronometran, ¿verdad? Esa es la Exacto, palabra. O sea, exacto. mejor dicho, yo ya tengo ya predestinado el día sábado, a partir de las 12 del día hasta el día siguiente, en consumir esa sustancia. Y después, como usted dice, pues, para que quede claro, para mí, después de eso ya se vuelve ya compulsivo y no se puede dejar de consumir de ahí en adelante. O sea que se puede decir que a partir del consumo social ya es un adicto ya en potencia. No, no, cuidado ahí. El consumo social, el consumidor social no es todavía un adicto en potencia. Ya no es un adicto en potencia. ¿Por qué? Porque hay gente, hay personas, Anthony, que han consumido socialmente y, ¿verdad? Y empezaron a tener algunos problemas en algunas áreas de vida y lo dejaron. Ya dejaron de consumir y nunca más volvieron a consumir. Se les hizo bastante, bastante fácil dejar de consumir en el consumo social. Por eso que decimos, presta atención, por eso que decimos que el consumidor social es un vicioso. Recuerda, el que está en consumo social y el que está en consumo habitual, estos dos están considerados como vicio. ¿Por qué están considerados como vicio? Porque en estos dos tipos de consumo, la persona puede dejar de consumir rápidamente. Se lo propone con fuerza de voluntad, se lo propone y deja de consumir, deja de jugar, deja de tomar alcohol. ¿Ya? Entonces, acá no. Si es consumidor social, está a tiempo. Está a tiempo. Si es consumidor habitual, está a tiempo.
Pero si ya ingresa al TUS, ingresa al trastorno, ingresa a la adicción, ingresa a la dependencia, ya no hay marcha atrás, no hay marcha atrás. Ya la enfermedad va a ir de menos a más. ¿Ok? Muy bien. Darley Muchísimas Rangel, gracias, buenas hermano noches. Frío. Permiso para hablar, hermano Río Frío, buenas noches. Gracias por venir, Darley. Tengo una pregunta. En el consumo habitual, la persona, el cuerpo genera ya cierta tolerancia hacia la sustancia. En el social y en el habitual, ya hay tolerancia hacia la sustancia. Muy bien, buena pregunta. La tolerancia, recuerda bien, la tolerancia, Darley, se pone más en manifiesto, se pone en manifiesto al 100% cuando la persona ingresa al TUS, cuando la persona ingresa al trastorno de uso de sustancia, cuando ingresa a la adicción. ¿Ya? Acá no, acá en la habitualidad no, porque la persona consume, ¿verdad? Consume de manera social o consume porque lo cronometra o consume porque, por sentirse bien, porque siente un alivio, ¿verdad? Y se acabó el problema. Pero acá, en el consumo habitual, si la persona agarra y dice, dejo de consumir, o le da las 12 de la medianoche y dice, ya no voy a seguir consumiendo, se va a su casa rápidamente, puede llegar a casa, ya va a llegar a casa. Un ejemplo, el consumidor habitual. ¿Qué es lo que pasa con el consumidor habitual? El consumidor habitual, ¿verdad? Está consumiendo y dice, el día de hoy voy a consumir hasta la 1 de la mañana, voy a llegar a mi casa 1:30. Llega a la 1 de la mañana y sí logra, sí puede irse a su casa. O sea, no hay tolerancia todavía, no hay tolerancia, no hay compulsión, no hay obsesión, no hay pérdida de control, ¿verdad? Deja de consumir 15 días, 21 días, no hay craving, no hay síndrome de abstinencia. Deja de consumir un mes, mes y medio, no hay sueños de consumo. ¿Entiendes? Acá en el consumo habitual, el consumidor todavía se da cuenta de que el consumo de sustancias psicoactivas acarrea cosas negativas, va a traer consigo cosas negativas, se da cuenta, tiene todavía razón, tiene cierto juicio acá en el consumo habitual. Pero ya cuando ingresa la enfermedad, automáticamente hay tolerancia. Consume un poco de sustancia y vuelve a consumir por segunda vez y quiere consumir el doble de lo que consumió en el primer consumo para sentir el mismo efecto y el mismo placer. ¿Me dejo entender? Hay tolerancia. Ya hay pérdida de control. Dice, me voy a la 1 de la mañana, llega a la 1 de la mañana y lo posterga. Dice, no, mejor me voy 1:30. No, mejor me voy a las 2 de la mañana. Llega a las 2 de la mañana, sigue consumiendo, sigue jugando, sigue consumiendo, ¿verdad? No, mejor me voy a las 3 de la mañana. En el consumo habitual no era así. Consumo habitual decía la persona, me voy 1 de la mañana y se iba 1 de la mañana. O sea, había fuerza de voluntad, lo podía controlar con fuerza de voluntad. Pero ya cuando se entra la enfermedad, adiós fuerza de voluntad. No, la persona no va a dejar de consumir con fuerza de voluntad. No existe. Por eso que en el tratamiento nosotros, los expertos, decimos de que en el tratamiento de las adicciones no es con fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, ¿verdad? Se acabó en el paciente, no en el adicto, en la adicta, se acabó, no hay fuerza de voluntad. Por eso, ¿qué es lo que se trabaja? ¿Qué terminología y qué estrategias se trabaja? Se trabaja la buena voluntad, que es totalmente diferente a la fuerza de voluntad. Muy bien, otra pregunta. Nada más. Bien, otra pregunta que se le puede tomar. Características, perdón, sintomatologías, síntomas, anoten, síntomas del TUS. Entre paréntesis, adicción. ¿Qué síntomas hay? ¿Qué síntomas hay? Ahí ustedes lo tienen en la pantalla. Existe la obsesión, la compulsión, la pérdida de control, el síndrome de abstinencia, el craving, la negación, la tolerancia, los ensueños de consumo, la recaída. La recaída es otra sintomatología, es otro síntoma. La recaída.
¿Ya? Puede ser, ustedes ya saben, ya lo aprendieron también conmigo, puede ser la recaída, ¿verdad? La recaída conductual, lo que ahora, en estos últimos 8 años, ya no le llamamos recaída conductual. ¿Cómo le llamamos, Billy? Le llamamos desliz conductual, ¿verdad? Hace 8 años le llamamos desliz conductual. ¿Ya? ¿Cómo dijo ¿cómo se llamaba? Otras sintomatologías son la persona ya no ve las consecuencias negativas del consumo, no se da cuenta de las consecuencias negativas, el egocentrismo total, anoten, y la impulsividad. Estas son ciertas sintomatologías del TUS, ¿ya? También tomando en cuenta, según este manual, que todo psicólogo clínico, especialista en adicciones, lo debe de leer y lo tiene que tener en su cabecita como si fuera su Biblia, ¿verdad? El psicólogo, el psiquiatra que quiere especializarse en adicciones tiene que tener en su cabecita, igual como el DSM-5, ¿verdad? El manual de enfermedades psiquiátricas, igual este manual de adicciones. Esto es importante de Pereiro, ¿verdad? Ustedes ya lo tienen. Bien. ¿Qué más se le puede preguntar? Otra pregunta, la diferencia entre síndrome de abstinencia y craving. Anoten, diferencia entre síndrome de abstinencia y craving. Ratito, Billy. ¿Cuál es la diferencia entre síndrome de abstinencia y craving? Para explicárselo y detallárselo rápidamente. Antes de ello, Billy, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches. La pregunta que hizo hace rato, ¿cuáles eran los síntomas del TUS, no? Exacto, síntomas del TUS, o mejor dicho, los síntomas de la adicción. Sí, sí. ¿Abreviaturas del TUS cuál es? ¿Perdón? ¿Cuáles son las abreviaturas del TUS? Trastorno de usos de sustancias. Trastorno de uso de sustancias, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. No te preocupes. Bien, entonces. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Levanta la mano, por favor. Conmigo, Diego. Diego Quineche. Muy buenas noches. Sí, Te sí. escuchamos. Yo tengo una pregunta respecto a lo que es el craving, porque he tenido mucha dificultad para poder diferenciar, por ejemplo, el craving de lo que sería la obsesión o la compulsión, ¿no? Porque me parecen muy similares o prácticamente idénticos. Entonces, ¿puede ayudarme a ver un poco la diferencia, por favor? Claro, claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque, a ver, presten atención, chicos. ¿Cuándo en adicciones, ya en adicciones, cuándo se enciende la obsesión en el adicto? En el adicto se enciende la obsesión, o mejor dicho, el adicto empieza a tener un pensamiento fijo por la droga, un pensamiento fijo por el alcohol, un pensamiento fijo por el juego. ¿Cuándo? ¿Cuándo, verdad? Este cerebro empieza a generar ansiedad, depresión, estrés, ¿ya? Ansiedad, depresión, estrés sobre todo. Cuando la persona está con estrés, ¿ya? Cuando el adicto está con estrés, ¿verdad? Pasa algo dentro de la bioquímica cerebral que lo vamos a explicar más adelante, que activa la obsesión. La persona empieza a obsesionarse por la droga, empieza a pensar. Obsesión es pensar, empieza a pensar en su droga preferida, Diego. Empieza a pensar en su droga preferida o en el juego. Ejemplo, discutió con la esposa, terminó de discutir con la esposa y, ¿cómo es? Pierde oxígeno el cerebro, ¿no? Por eso que en su momento vamos a ver el cerebro adicto, ¿verdad? Tenemos que entender qué es lo que pasa con el cerebro adicto, porque el cerebro del adicto, el cerebro del ludópata, ¿verdad? No puede caer en estrés, en ansiedad, en depresión. ¿Por qué no puede caer? Porque pierde oxígeno. Al perder oxígeno producto de un problema, de una frustración, ¿ok? Producto del estrés, producto de una discusión con la esposa, termina la discusión, pierde el oxígeno, ¿y qué es lo que va a pasar? Pensamiento fijo en su droga preferida. Esto es muy parecido cuando se coquetea o se pasa por lugares de alto riesgo.
los EARS. Ya cuando el adicto se expone a estímulos de alto riesgo, ejemplo, conversa con gente de consumo, ejemplo, pasa por un lugar de consumo, ejemplo, ve a las personas con las cuales él consumía, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar algo de que el cerebro pierde oxígeno. Al perder oxígeno viene el pensamiento fijo, el recuerdo, la droga, el alcohol, el juego, y el paciente va a querer sacarse ese pensamiento, pero no va a poder hacerlo fácilmente. A eso, Diego, estamos llamando obsesión. ¿Qué es la compulsión? La compulsión es cuando el paciente empieza a jugar y no hay quien lo pare, o empieza a consumir y no hay quien lo pare, empieza a tomar y no hay quien lo pare. ¿Ok? Empieza a desarrollar la conducta adictiva, la empieza a desarrollar y no la puede parar fácilmente. A ello, ¿cómo le llamamos? Compulsión. Compulsión. Por eso que nosotros a nuestros pacientes tenemos que meterle en la cabeza que ellos tienen que utilizar herramientas, técnicas. Hay técnicas que ustedes las van a aprender. Hay técnicas para detener la obsesión, detener el pensamiento obsesivo. El secreto en las adicciones para prevenir la recaída es detener el pensamiento obsesivo. Si el paciente, Diego, puede detener con técnicas terapéuticas, detiene el pensamiento fijo, no va a haber compulsión, porque no va a desarrollar la conducta adictiva, o sea, no va a consumir. Pero si no sabe detener el pensamiento fijo, no sabe detener la obsesión, no la detiene, ¿qué es lo que viene? Toca la puerta del vendedor, del microcomercializador, compra y consume. Y empieza a consumir y no hay quien lo pare. 12 de la medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, no puede parar porque ya está desarrollando esta sintomatología llamada compulsión. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre craving y síndrome de abstinencia? La persona deja de consumir 2 días, 3 días, 4 días y no tiene ganas de consumir sustancias, no le da ganas de consumir drogas ni de irse a jugar, pero empieza con dolores de cabeza, con diarreas, náuseas, calambres, sudoración, gases, etcétera, etcétera. Se pone de mal humor, está irritable, sensible, desmotivado, lo que llamamos, ¿verdad? Síndrome amotivacional, ¿verdad? Ya, cuando hay estas características, ¿cómo le llamamos? Síndrome de abstinencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que la persona, el cuerpo le está empezando a zapatear, criollamente. En pocas palabras, el cuerpo está pidiendo de esa manera, mediante dolores físicos y mediante cambios de estado de ánimo. Entonces, el síndrome de abstinencia, como dice Marlatt dice en una literatura del año 1987, dice que el síndrome de abstinencia es todo aquel dolor físico y desbalance del estado anímico. O sea, cuando la persona está en un desbalance de estado anímico, nostálgico, irritable, con cólera, con ira, todo le apesta, desmotivado, eso es estado anímico, hay un desbalance ahí. Y también hay un dolor físico, ¿verdad? Dolor físico, dolores en la rodilla, dolor en la cabeza, sudoración, puede ser palpitaciones, diarreas, náuseas, qué sé yo. Cuando hay esos dos desbalances, a ello, ¿cómo llamamos? Síndrome de abstinencia. ¿Qué es el craving? Diego, craving es únicamente ganas de consumir locamente. ¿Qué es lo que pasa allí? Lo que pasa en el cerebro, lo que pasa es de que la ansiedad del paciente se ha subido los niveles de ansiedad. Y producto de que ha subido los niveles de ansiedad, la persona tiene unas ganas locas por drogarse, unas ganas locas por consumir alcohol, unas ganas locas por irse a jugar. Ese es el craving. Ese es el craving. Entonces, en el tratamiento, para pasarles el siguiente enlace, chicos, en el tratamiento nosotros tenemos que diferenciar
si el paciente está con síndrome de abstinencia o el paciente está con craving. Si el paciente está con craving, por favor, ustedes consideren droga que consumió, tiempo que está consumiendo, ¿verdad? Droga que consumió, el peso del paciente, peso, talla del paciente y sexo del paciente. Según eso, entra la farmacología, Diego. Según eso, hay que medicar. Si está pesando 50 kilos, es mujer, consume pasta básica de cocaína, mezclado con marihuana, bembos, mixtos, estos últimos 10 años. O sea, ese craving debe ser bien fuerte. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede haber taquicardia, puede haber complicaciones coronarias. Entonces ahí entra a tallar ¿qué? Psiquiatría. Entra a tallar psiquiatría. ¿Ya? ¿Cuántas veces por el craving, complicado con el síndrome de abstinencia, hay personas alcohólicos que hasta han muerto, han fallecido? Entonces, ahí hay que diferenciar bien si el paciente está con síndrome o está con craving. Bien, tenemos preguntas de Roberto Enríquez, de Darley Rangel, de repente algún comentario más de Diego Quineche. Ya, les voy a pasar el segundo enlace, por favor. Segundo enlace. Preparen preguntas porque esto está poniéndose bonito. Segundo enlace.